A lo largo y ancho de todo el viejo continente existen pequeños y antiguos pueblos prácticamente deshabitados sobre los que circulan rumores y cuya sola mención sirve para poner a muchos los pelos de punta. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de los fantasmas de Packley en Gran Bretaña o, sin salir de España, las almas en pena que pululan por Belchite en Zaragoza. Cuentos de terror para algunos, misterios sin resolver para otros. La mayor parte de estos lugares no son más que atracciones turísticas. En esta ocasión vamos a mostrarles algo que va más allá. Nos hemos desplazado al norte de España para presentarles un pueblo fantasma muy poco conocido por el gran público, pero que encierra un gran misterio. Una historia realmente sorprendente y aterradora. La leyenda del Círculo de Reinhard. El Círculo de Reinhard. Situado en el Valle de Mena, en el norte de España, el pueblo de Leciñana nunca ha sido objeto de la atención de los viajeros que pasaban por la zona. Localizado en la margen izquierda del río Cadagua, en una zona boscosa de difícil acceso, alejada de las rutas principales, a lo largo de los siglos ha sido una zona rural típica del norte peninsular, poco habitada, a excepción de pequeños asentamientos. Al finalizar la Guerra Civil Española, había más de 20 familias habitando el pueblo. Durante la década de los 30 y principios de los 40, corrieron rumores y noticias de extraños acontecimientos que desataron la desconfianza entre los habitantes de la región. Animales que aparecen desollados, extrañas luces en el cielo, suficiente para mantener asustada a la supersticiosa población de los pueblos vecinos. Esto motiva que Leciñana viva prácticamente aislada del mundo exterior durante la posguerra. A finales de los años 40, en un periodo de 13 meses, hay registradas más de 7 desapariciones en la zona. Entre ellos Juan y Vicente de Gaña, dos hermanos de 8 y 10 años, que salieron una tarde del mes de julio de 1948 a buscar agua y ya nunca regresaron. Los vecinos hablan de la Santa Compañía, de licántropos, de brujas, de sacamantecas, pero nunca se ha llegado a una verdadera explicación. Durante una reciente restauración, en la antigua iglesia celta de Dankelfeld, en el corazón de Baviera, ha sido hallada una estela funeraria celta de gran valor arqueológico, casi única en su especie. Se trata de un símbolo pagano anterior al cristianismo, relacionado con la mitología nórdica y celta. Sí, en cierto modo es un descubrimiento revolucionario para los estudiosos. Hasta ahora los historiadores no sabían muy bien qué relación había o qué culto pagano podía haber en la región, pero con estos datos ahora ha quedado muy claro que realmente existía un culto en cierto modo organizado y extendido por toda Europa en torno a la figura del dios celta Loki, y que este culto llegó en algún momento a España. La única otra estela semejante que se ha conservado hasta nuestros días fue donada por el gobierno regional al Museo Arqueológico Nacional en 1968. Pertenecía a la decoración original de la ermita celta que se levantaba hace siglos donde hoy se halla la iglesia de Leciñana. Esto no dejaría de ser un tema meramente arqueológico, de no ser porque el pueblo de Dankelfeld fue durante la primera mitad del siglo XX un lugar conocido como la cuna del Círculo de la Orden Teutónica de Aesir, o Círculo de Dankelfeld, una de las más importantes sociedades secretas arias vinculadas al origen del partido nazi. Pues a pesar de tratarse de una sociedad antiquísima, es muy poco lo que se conoce con certeza sobre la Orden de Dunkelfeld, hasta mediados del siglo pasado, incluso durante el nazismo. Solo vagas historias acerca de un grupo de elegidos entre la élite de la aristocracia alemana, incluso del partido nazi, que supuestamente participaban en ritos esotéricos. Este selecto grupo de personas era conocido por muy pocos y se referían a él como el Círculo. Los ritos del Círculo consistían en magia ceremonial y adoración de dioses y demonios paganos. Habían obtenido el conocimiento a través de los pueblos conquistados y lo utilizaron en su beneficio. De ese modo conocían la invocación de demonios y la construcción de objetos de poder, viajes transdimensionales, presciencia, conocimiento del futuro y del pasado.
Un poder tan grande, en definitiva, que desencadenaría la mayor guerra en la historia. ¿Cuál es la relación entre la ascensión del nazismo, el culto a antiguos dioses celtas y los ritos ocultistas de Dunkelfeld? ¿Hasta qué punto es cierta la leyenda tan extendida hoy acerca de la obsesión de Hitler por la magia negra? Lo cierto es que hay constancia documentada del interés del Führer hacia los fenómenos paranormales, así como de la existencia de un cuerpo especial de las SS dedicada exclusivamente al estudio de estos temas. El enlace de Hitler para estos asuntos era un coronel austríaco, Friedrich Reinhard, un oscuro personaje del que no tenemos demasiada información. De hecho, tanto Goebbels como Göring eran un personaje al que le tenían envidia y también le temían, y por una razón, porque temían y envidiaban su influencia sobre Hitler. De esta manera, le intentaban evitar a toda costa. Es un hecho constatado que el mismo Hitler participó abiertamente en algunas sesiones del círculo. Su primer contacto data de principios de 1924. Hitler acaba de ser puesto en libertad tras el fallido golpe de Estado de Múnich. Quienes le conocieron en aquella época hablan de un profundo cambio en su personalidad tras practicar su primer viaje transdimensional. Desde ese momento, el ascenso al poder de Hitler es imparable. De hecho, hay algunos estudiosos que afirman que Hitler es el segundo anticristo del que hablaba Nostradamus. Napoleón se identificaría con el primero, Hitler con el segundo, y ahora mismo estaríamos esperando al tercer, último y definitivo anticristo. Sí, se ha hablado mucho sobre las armas secretas de los nazis, los reactores y bombas V1, V2, incluso sobre la capacidad que tenían durante los últimos meses de la guerra, al menos por lo que los conocimientos se refiere, de fabricar armas atómicas, si bien carecían de los medios necesarios. Sí, esta supremacía tecnológica alemana realmente era muy adelantada a su época y pudo marcar un final totalmente diferente en la guerra, incluso un camino distinto en la historia de la humanidad. Pero decir que la supremacía tecnológica alemana se debe a pactos satánicos y magia negra me parece una afirmación intencionadamente demagógica. A mediados de abril de 1945, las tropas soviéticas se encontraban prácticamente a las puertas de Berlín. Durante una década, el imperio de Hitler había extendido su terror por Europa y ahora estaban viviendo las consecuencias de una guerra total, sufrimiento absoluto, pérdida de vidas humanas, pero había una consecuencia indirecta que no habían podido prever, y era el hecho de que ahora mismo iban a perder todos los objetos de valor, de conocimiento, de sabiduría que habían logrado atesorar desde sus momentos de apogeo. Existe constancia de que el Círculo llevó a cabo actividades hasta el último suspiro de la guerra. De hecho, fueron los miembros del propio Círculo los que hicieron quemar todos los archivos que tenían en su poder. A continuación, los miembros del Círculo acabaron con sus propias vidas. Pero el destino de Friedrich Reinhard es muy incierto. Hay teorías de todo tipo acerca del final de Reinhard. En los archivos del NKVD, el Comisariado Popular para Asuntos Internos ruso, no se hace ninguna referencia a su persona, por lo que se hace raro pensar que alguien tan fanático realmente se entregara. Lo más probable es que se quitara la vida, como tantos otros miembros importantes de la oligarquía nazi. Hay otra teoría que defiende la idea de que huyó a Berlín para entregarse a los aliados, pero bueno, esta teoría es poco creíble. De igual modo que sucede con otros prófugos nazis, hay quien afirma haberle visto en Sudamérica e incluso en España. De hecho, hasta mediados de los años 60, el servicio secreto israelí intentó encontrarle sin éxito en nuestro país. Pero el reciente descubrimiento de la estela funeraria de Dunkelfeld nos aporta nuevos datos del rastro de Reinhard, una pista que nuevamente nos lleva hasta Leziñana. Este camino nos lleva directamente al corazón del pueblo fantasma. A plena luz del día, no parece un lugar tan tenebroso. Para. Sergio, corta. A ver, vamos a repetir, pero esta vez que se vea el árbol, ¿vale? Joder, Marcos, no empieces a dar por el culo. Si empiezas a cortar, nos van a dar las 1000. Pues si nos dan las 1000, nos dieron. Pero ya que estamos aquí, vamos a sacar el árbol. Joder, fíjate bien, es tétrico. A mí me parece un puto árbol. Todavía no hay Goya, el mejor árbol, ¿no? Vamos a ver, chicos, si se nos pasa la hora no vamos a poder grabar a la gente del pueblo. Y ninguno queremos volver mañana, ¿no? Mañana no podemos, Marcos, acuérdate.
Bueno, venga, hacemos la última y nos vamos. Pero la hacemos donde el árbol. Este camino nos lleva directamente al corazón del pueblo fantasma. A plena luz del día, Leciñana no parece un lugar tan tenebroso. Pero varios de los pocos habitantes que quedan en el pueblo afirman haber visto cosas extrañas al caer la noche. Hay rumores de que puede haber algo parecido a fantasmas, podríamos decir. Dijeron que sí, que había uno que había como un fantasma. Yo no llegué a ver. ¿Pasan cosas raras? Pues sí, suelen pasar cosas raras. ¿Y qué podría decirnos acerca de la desaparición de los dos niños? Porque no se volvió a saber nada de ellos. Pero se organizaron batidas para ir a buscarlos, todo el pueblo. Sí. ¿Y no aparecieron? No aparecieron. ¿Y usted qué estaba haciendo esa tarde? Pues yo estaba en la finca, sentí unos ruidos raros y di una vuelta por allí y no vi a nadie. ¿No podría decirnos algo sobre los niños, los fantasmas, el suicidio? Eso era el miedo que le daban a los niños. El fantasma, esto y eso, nada más. ¿Usted no cree en fantasmas? No. Los fantasmas no creo. Según usted, es solamente una historia para asustar a los niños del pueblo. Nada más. Nada más. Han pasado más de 60 años de los extraños sucesos de Leciñana. De todos modos, aún hoy hay temas tabúes que la gente del pueblo prefiere evitar. En el cementerio de Leciñana, junto a los restos de la antigua iglesia celta que se conserva en el pueblo, reposa la tumba que guarda los restos del único vecino cuyo destino todavía se conoce. Se llamaba Ricardo Soto. Era una persona enigmática, solitaria, extraña para los vecinos, sin familia. Ninguno de ellos, de los que todavía vive, recuerda cómo llegó Ricardo Soto al pueblo, pero eso sí, todos recuerdan el modo en que se fue. La mañana del 23 de septiembre de 1948, el párroco de Leciñana encontró un cadáver en su iglesia. El hombre estaba colgado, estaba ahorcado, pendía del cuello de una de las vigas. Su nombre era Ricardo Soto. El parecido con Friedrich Rainer, el oficial nazi del círculo de Dunkelfeld, es realmente asombroso. Rainer, al que los servicios secretos israelíes buscaron en España durante tantos años y cuyo cadáver nunca apareció. ¿Podría tratarse de la misma persona? ¿Recuerda cómo se llamaba el vecino que se suicidó? Ricardo Soto. Y sobre Ricardo Soto, no vivía exactamente en el pueblo, ¿no? No, vivía por el monte. ¿Y no sabe dónde está ubicada la casa de Ricardo Soto? Pues no. ¿Ricardo Soto tenía algún amigo en este pueblo? Pues lo que yo sepa, no. Venía poco. No tenía amigos. Era como si fuera un forastero. Ese señor no lo he conocido nunca en la vida. ¿Nunca en la vida? Nunca. O sea que podríamos decir que la zona está prácticamente deshabitada durante todo el año. Casi todo el año, sí. ¿No puede darme ni una indicación de dónde está la casa? Nada. ¿Por qué cree usted que se ahorcó Ricardo Soto? Pues dice que se ahorcó. Pues yo sé, a lo mejor estaría un poquito alguna cosa rara que tuviera él, pensamientos raros o alguna cosa que le pasó. Que no le va a contestar nadie, porque no. ¿Qué te parece todo esto? Que desde luego no va a ser Ciudadano Kane. No, hombre, no digo el reportaje. ¿Tú te crees algo de la historia? Edu, no me jodas. ¿Qué, pareja? ¿Os ha dicho algo? Sí. Nos ha dicho que 200 euros. Secretos del pasado a precio del futuro. Marcos le ha dado 100 y se ha ido encantado. Pura picaresca celtibérica. No me extraña que esté feliz de ver turistas. En fin, al menos ya sabemos dónde tenemos que ir. Pero no es lejos, ¿no? No, camino arriba.
por donde subimos antes. Venga, joder, cuanto antes subamos, antes bajamos. Simplemente que no sé por qué no nos dejamos engañar. No podíamos subir en coche, no. No quiero que se me quede en una zanja. Además, ya no puede quedar mucho. Sergio, tenía que haberte tocado el reportaje de la vieja que lleva 7 años sin salir de casa. Tío, con esto da igual. Nos llega a tocar el reportaje de la vieja y acabamos haciendo Paseando Miss Daisy o la versión española de Braveheart. O vete tú a saber. Pues yo no quiero seguir, ¿eh? Venga, vámonos, joder, que no vamos a llegar nunca. Pues a mí este sitio no me gusta. No sé. Hay algo raro. No seas cría, Ana. Esto va a quedar muy bien. ¿O es que ahora crees en fantasmas? Vale. Pero prométeme que nos vamos pronto, anda. Seguro que en menos de una hora ya habremos terminado. ¿Qué ha pasado aquí? No son más que un montón de piedras en mitad del campo. Por eso tanto secretismo. Hay que joderse. Yo solo digo que en el pueblo hay un tonto con 100 pavos más. ¿Crees que lo hicieron ellos? ¿Te acuerdas que uno del pueblo dijo que había cosas del pasado que era mejor que se quedaran allí? A lo mejor descubrieron algo y destrozaron la casa. Mirándolo bien, este sitio no está tan mal para grabar. Venga, Sergio, ahí no hay nada. Graba unos recursos y después vamos a ver qué encontramos por los alrededores. Chicos, venid aquí. ¿Qué haces tú aquí? Eso de la pared es sangre, ¿no? Joder. Esto sí que es tétrico y no tu puto árbol. ¿Qué es? Papel. Joder, qué genio. Anda, trae. ¿Qué pone encima del papel? ¿Entiendes algo de esto? Ni puta idea. Pero te puedo asegurar una cosa. Esto es alemán. Joder, vaya un tiempo de mierda. Están tardando mucho, ¿no? ¿Cuánto hace que bajaron? Nada, media hora. Ya estarán a punto de volver. Oye, Marcos, ¿tú crees que Reiner era Ricardo Soto? Pues sé lo mismo que tú. Lo que pone en internet. Es que estaba pensando que si Ricardo Soto es Reiner, joder, posible que estuviese metido en las movidas estas que pasaron en el pueblo. A ver, que no te estoy hablando de alienígenas, pero que los nazis eran peña chunga. La verdad ya no sé qué creer.
Pero te digo una cosa. Como encontremos algo, esto lo podemos vender en cualquier sitio por un pastón. Hola. Traemos las cosas. ¿Nos echabais de menos? Sí, la casa rural. Tenemos que acordarnos de devolver la pala. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que esto es una especie de plan. Esto tiene que ser la iglesia de Leciñana. Y aquí es donde estamos. Vale. ¿Qué son los otros puntos? Pues eso es lo que ahora vamos a ir a ver. Marcos, no creo que eso te funcione aquí. Joder, este es de los buenos. Este encuentra la señal hasta en el infierno. Uy, entonces aquí seguro que funciona. Joder, otra vez. ¿Lo habéis oído? Sí. Lo hemos oído todo el camino cuando volvíamos. Tiene que ser alguien del pueblo que nos esté vigilando. Vamos a seguir como si nada y si lo volvemos a oír, pues ya veremos lo que hacemos. Bueno, según esto, aquí es. Esto es un momento histórico, chavales. Deberías grabar alguna toma para el reportaje. Sí, claro, debería. Ya. Si es que aquí no hay nada. Yo no diría eso. En el suelo. Debajo del suelo. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Marcos? No sé qué pretendes encontrar ahí, macho. Ya lo verás. Sergio, graba. ¿Tienes batería? De sobra, no te preocupes. Sergio. Sergio, ayúdame. ¿Lo veis? Sabía que no habíamos venido aquí para nada. Sergio, coge la cámara. Graba todo esto.